Kennel Terry de la mesa Allen West no se suponía que se convertiría en un héroe de guerra. En 1941, antes de que un solo tanque Sherman llegara al norte de África, antes de que el ejército estadounidense aprendiera siquiera a desangrarse en el extranjero, Allen era un expediente problemático sobre un escritorio pulido en Washington. Los oficiales superiores murmuraban que no era apto para el alto mando. Demasiado alborotador. Demasiado informal. Demasiado impredecible. El ejército tenía una palabra para hombres como él, indisciplinado. Lo que no se daban cuenta era que el mundo estaba a punto de necesitar precisamente el tipo de comandante de él, que intentaban deshacerse. Allen no se veía ni actuaba como los generales preparados para los campos de desfile y la estrategia de manual. Hablaba como un soldado, reía como un luchador, entrenaba como si pudiera saborear la sangre del mañana. Donde otros ensayaban la ceremonia, él ejercitaba el instinto. Donde otros oficiales se preocupaban por la postura, a él le importaba la supervivencia. Sus hombres no marchaban con elegancia, sino que, se movían como depredadores. Cuando su división finalmente llegó a los desiertos humeantes del norte de África, algo quedó dolorosamente claro: Allen no era un oficial destrozado. Era un prototipo, el tipo de mentalidad feroz para el campo de batalla que un ejército pulido en tiempos de paz jamás podría fabricar a propósito. Patton lo vio al instante. Eisenhower lo reconoció a regañadientes. Y los enemigos de Allen, los hombres que vestían su uniforme, se dio cuenta con creciente temor de que él, inadaptado al que intentaban dejar de lado, se había vuelto indispensable. La única pregunta que quedaba era escalofriante: ¿cómo se controla a un hombre creado para ganar una guerra que el ejército no ha aprendido a librar? Porque en el momento en que sus botas tocaran la arena, todo lo que decía el reglamento sobre el mando apropiado comenzaría a arder. Antes de convertirse en una leyenda del campo de batalla, Terry Allen parecía un error que el ejército no sabía cómo corregir. La primera vez que ingresó a West Point, no salió como un graduado, sino como un fracaso. Expulsado. Último en conducta. La academia lo calificó como no apto para oficial. Para la mayoría de los hombres, ese habría sido el final del camino. Pero Allen no se desmoronó como los oficiales regulares. Se dobló, se endureció y regresó con más fuerza. Terminó por otra vía de nombramiento, ya con una cicatriz que el ejército no podía ver: la silenciosa convicción de que el sistema estaba equivocado sobre cómo debía verse un combatiente. Él vio pronto lo que otros aprenderían demasiado tarde: a una guerra no le importa lo limpias que estén tus botas. En tiempos de paz, al ejército le encantaba el refinamiento. Las inspecciones. La ceremonia. Ejercicios repetidos hasta que el alma y la columna vertebral se sintieran idénticos. Pero Allen no creía en esa fórmula. Creía que la guerra recompensaría el instinto, la velocidad y la independencia, no la marcha sincronizada y las líneas de pliegue perfectas. Se transformó en lo opuesto a un oficial de desfile. Se reía demasiado fuerte. Hablaba con demasiada brusquedad. Dejó que sus hombres maldijeran, durmieran a la intemperie, entrenaran sucio y avanzaran rápido. Rompió el protocolo como un minero rompe una roca, con violencia, ruido y con determinación. Y los soldados le siguieron. No por miedo. Por confianza. Hay una frase que los soldados rasos usaban sobre Allen, incluso antes de la guerra: nos escucha como si necesitara que ganemos. No era un comandante por encima de los hombres, los miraba, hombro con hombro, completamente humanos. No los trataba como piezas de desfile, sino como armas en desarrollo. Para sus tropas, se sentía real de una manera que los generales refinados jamás podrían. Pero cuanto más alto se miraba, más se parecía aquella humanidad a una insubordinación. Brass murmuraba que estaba demasiado familiarizado con las filas de alistados. Que carecía de dignidad militar. Un informe, ahora desclasificado, lo calificó de impulsivo, grosero y excesivamente informal. Otro cuestionaba si podía infundir un respeto refinado. Observen las palabras: respeto refinado. El ejército todavía pensaba que la próxima guerra se parecería al último desfile y no a una tormenta. Así, mientras los hombres de Allen lo admiraban, los oficiales del Estado Mayor rondaban su reputación como lobos en la nieve lenta. Sus asignaciones se estancaron. Los ascensos se ralentizaron. Su expediente, repleto de elogios y quejas,
Comenzó a ascender en la jerarquía bajo un encabezado sutilmente diferente, un riesgo. ¿Pero qué hace un sistema basado en reglas con un líder creado para el caos? ¿Vacila? Se retrasa. Se espera que el problema desaparezca por sí solo. Entonces, la historia detonó. Cuando los ejércitos de Hitler comenzaron a arrasar Europa y el norte de África como un incendio forestal que se alimentaba de naciones, el ejército de los Estados Unidos de repente se enfrentó a una verdad que había tratado de no mirar. Su estructura pulida y ceremonial no lo había preparado para este tipo de guerra. Estados Unidos estaba entrando en una pelea a cuchillo con guantes de caballero todavía puestos. El ejército necesitaba lobos. Y aún no se había dado cuenta de que ya había uno dentro de sus propias filas. Incluso antes de pisar suelo extranjero, Allen libró una batalla más silenciosa e invisible, no por territorio, sino por legitimidad. Tenía los instintos de un general de campo atrapado en el papeleo de un inadaptado. En más de una ocasión, la Junta de Revisión consideró discretamente apartarlo de la carrera ascendente. Una firma más habría acabado con su carrera antes de que siquiera tocara un campo de batalla real. Imagínense lo cerca que estuvo eso, a un solo trazo de borrar a uno de los comandantes de combate más efectivos de Estados Unidos antes de que la historia siquiera lo pusiera a prueba. ¿Pero por qué no firmaron? Porque incluso los altos mandos a quienes no les gustaba no podían negar un hecho inconveniente. Siempre que a Allen le entregaban hombres, ellos mejoraron, se endurecieron. Aprendían más rápido. Sus índices de bajas en el entrenamiento disminuyeron. Su iniciativa aumentó. Él estaba formando combatientes antes de que existiera la guerra. Era la prueba de una verdad que la institución no quería admitir. La disciplina construida para tiempos de paz no es la misma disciplina que triunfa en el infierno. Aún así, Washington esperaba su desliz. Una mala jugada, un historial inmundo, un escándalo personal, y adiós. Mientras tanto, Allen entrenaba como si ya oliera la pólvora a la distancia. Algo en su interior se encrespaba, anticipando ya la magnitud de la catástrofe que estaba a punto de estallar en el extranjero, mucho antes de que Estados Unidos se uniera a la lucha. Esta es la paradoja que construyó su leyenda. El ejército casi expulsó al mismo hombre que pronto rogaría por él. Antes del norte de África, antes de Túnez, antes de Sicilia, Allen era un soldado atrapado en un traje que no tenía intención de usar. La cultura lo quería refinado. La guerra lo necesitaría implacable. Cuando llegó el telegrama que lo asignaba al mando de la primera división de infantería, la Gran Roja, la mayoría de los oficiales lo vieron como una apuesta arriesgada. Allen vio la inevitabilidad. Le dijo a un colega, medio en broma y medio profético, no quiero una división pulida. Quiero una ganadora. Esa frase, dicha antes de una sola batalla, cuenta toda la historia de por qué no pertenecía allí, y por qué pronto se volvería irreemplazable. Porque se avecinaba la guerra. Y al campo de batalla no le importa si el hombre que te salva saluda adecuadamente. La única pregunta ahora era, ¿se daría cuenta el ejército de lo que tenía en Terry Allen antes de que lo hicieran las balas? Lo primero que enseña el desierto es humildad. Lo segundo, hambre. Lo tercero, que solo los despiadados se adaptan con la suficiente rapidez para vivir. Cuando la primera división de infantería de Allen llegó al norte de África a finales de 1942, el ejército de los Estados Unidos todavía estaba aprendiendo cómo existir en una guerra real. Muchos soldados nunca habían salido de Estados Unidos. Sus uniformes aún estaban almidonados por los depósitos, oliendo a tinta fresca y planos recientes. Esperaban que el desierto fuera un lugar. En cambio, se convirtió en un enemigo. La arena arruinó los rifles. El viento borró los rodamientos. El calor castigó la vacilación. Y el paisaje no ofrecía refugio, solo exposición. Pero Allen prosperó allá. Comprendió al instante que este campo de batalla no se trataba de formaciones de desfile, sino de velocidad de supervivencia. Mientras otros comandantes intentaban imponer la doctrina tradicional en un terreno que la rechazaba como un mal trasplante, Allen despojó a sus tropas de toda inútil ceremonia que se aferraba a ellas como un peso muerto. Botas sin pulir. Bien, el pulimento no destruye tanques. ¿Cascos abollados? Bien, las abolladuras prueban que se están usando. ¿Raciones frías? Mejor aún, la luz del fuego atrae a la artillería.
En una guerra de humo y muerte súbita, el orden muere primero. La división de Allen adquirió rápidamente la aspereza de un depredador. No aprendieron a mirar listo, pero ¿cómo ser listos? A las 2 de la madrugada, medio muertos de hambre, asfixiados por la arena, con los ojos ardiendo y las botas crujiendo. No entrenaba la postura, sino los reflejos. No el movimiento en filas, sino el movimiento en contacto. Lucha como entrenas, otros oficiales querían decir precisión. Allen quería decir instinto a nivel de sangre. Los alemanes se dieron cuenta. Los informes de las intercepciones del eje describían a la unidad estadounidense que nunca deja de presionar. Esperaban vacilación. Recibieron persecución. Esperaban confusión. Recibieron disrupción. No se trataba de maniobras de tablero de ajedrez al estilo clásico, sino de lucha por la presión, algo mucho más cercano a la lógica de cuchillo que a la lógica de libro de texto. Pero mientras el desierto endurecía a las tropas de Allen, también afilaba las espadas políticas que aguardaban detrás de él. En casa, los generales, que desconocían el terreno, lo juzgaban por su ausencia, no por su presencia. No vieron las noches que pasaba despierto en patrullas de exploración, ni cómo comía lo mismo que sus hombres, con las botas clavadas en la misma tierra. Solo vieron informes borrosos que parecían una rebelión. La flexibilidad táctica supera las expectativas doctrinales. Traducción: él no está obedeciendo el libro. Ambiente de mando informal. Traducción: a sus hombres les gusta demasiado. Para la maquinaria del ejército, la lealtad al comandante era peligrosa. Para Allen, la lealtad a los hombres era dominio. Esta diferencia, esta falla, se iba ampliando cada hora. Las batallas en el desierto pusieron a prueba su liderazgo más rápido de lo esperado. Túnez se convirtió en un campo de pruebas donde la vacilación costaba sangre y la precisión a menudo llegaba demasiado tarde para ser relevante. Allen respondió desatando incursiones de choque, ataques repentinos que desgarraban las líneas del eje antes de que el enemigo pudiera recomponerse o evaluar. Se forjó la reputación de moverse primero y analizar después, un ritmo que los oficiales alemanes comenzaron a temer. Sus tropas bromeaban diciendo que Allen pelea como si llegara tarde a algo. Lo que sí llegó tarde fue a pedir permiso. No esperaba a que el cuartel general aprobara pequeñas decisiones. Las tomaba sobre la marcha. Y en este nuevo tipo de guerra, esa velocidad salvaba vidas. Una y otra vez, su mando zigzagueaba donde el manual de campaña zigzagueaba. Pero el éxito trae una maldición: una vez que demuestres que puedes ganar a tu manera, alguien pregunta por qué no ganas su forma. Nada despierta más celos que un rebelde que triunfa. A medida que Túnez se adentraba en combates más duros, las bajas se disparaban en las líneas estadounidenses, excepto que las de Allen se mantuvieron consistentemente por debajo de lo previsto. Eso debería haberlo convertido en intocable. En cambio, lo hizo sospechoso. ¿Cómo era posible que este coronel indisciplinado superara a oficiales formados en programas perfeccionados y ascendiera por los canales tradicionales? La verdad era simple: Allen estaba entrenando guerreros, no adornos. Pero aquí está la tragedia silenciosa: cada victoria que obtuvo entre arena y truenos se convirtió en otra razón para que un oficial rival afilara un cuchillo burocrático en el cuartel general. Sin embargo, al desierto no le importaba la política. Le importaban los asesinos. Y para entonces, los hombres de Allen se habían convertido en algo a lo que el ejército estadounidense no estaba acostumbrado: una fuerza que luchaba con iniciativa, no con permiso. Incluso Eisenhower notó el cambio. Un resumen posterior a la acción que describía el liderazgo de Allen no sonaba ni a elogio ni a crítica, sino a confusión: la división muestra una cohesión inusual bajo tensión. Causa incierta. La causa no estaba del todo clara. Confiaban más en su comandante que en el sistema que estaba por encima de él. Esa es la semilla de toda leyenda y la primera chispa de todo enemigo interno. Porque mientras los alemanes aprendían a temerle, el alto mando estadounidense estaba aprendiendo a temer lo que representaba. Un líder que no los necesitaba. Un comandante cuya autoridad provenía del respeto ganado, no de un rango pulido. Así que el campo de batalla le dio impulso. Washington empezó a preparar el terreno. Y esto plantea la pregunta que pronto definiría su destino: ¿qué sucede cuando un comandante que gana en la guerra choca con un sistema construido para la paz?
El éxito en la guerra no solo genera admiración. Crea sombras, hombres que resienten no lo que no lograste, sino lo que hiciste mejor que ellos. Y a principios de 1943, Terry Allen se había convertido en una contradicción andante que avergonzaba a los tradicionalistas, un transgresor que siempre ganaba. Las primeras grietas no comenzaron en el campo de batalla, sino en las tiendas de reuniones situadas mucho más atrás. Allen informaba de forma diferente, directo, breve, sin ceremonias. No se explayaba en la doctrina. Les decía a sus oficiales lo que importaba, que temía el enemigo, qué oportunidades existían, qué terreno se abriría paso primero. Sin teatralidad. Sin palabras refinadas. Solo ejecución. Para los hombres bajo su mando, ese estilo era oro. Para los forasteros que se asomaban, parecía, no militar, demasiado crudo. Demasiado humano. Y entonces, los murmullos comenzaron a extenderse por los pasillos del personal. ¿Allen está construyendo una unidad o una secta? Esa fue la acusación. No es incompetencia. No es un fracaso táctico. Lealtad. Precisamente lo que hizo que su división fuera efectiva fue ser replanteada como una amenaza. Los chismes siempre seguían el mismo patrón, primero admiración o luego irritación o luego celos profesionales, finalmente sospecha. De regreso a casa, los oficiales burocráticos analizaron sus cifras de bajas y registros de disciplina y llegaron a una conclusión extraña. Si su división parecía demasiado efectiva por su nivel de formalidad, entonces algo debía fallar en su cultura interna. No podían entender cómo los métodos indisciplinados producían desempeño disciplinado, así que, en lugar de repensar la doctrina, culparon a quienes demostraron que su doctrina no era sagrada. El peligro no era que Allen estuviera defraudando al ejército. El peligro era que estuviera demostrando que el ejército podía ser mejor de lo que era. Ese es el tipo de verdad que más temen las instituciones. Mientras tanto, cerca del frente, los oficiales alemanes comenzaron a reconocer un patrón. Los asaltos estadounidenses, encabezados por la primera división de infantería, se veían diferentes. Mayor compromiso, empujes más profundos, menos vacilación. Registros posteriores mostraron que los comandantes alemanes creían en secreto que los estadounidenses habían desarrollado un batallón de choque con Temple desértico. Se referían a los hombres de Allen. Y aún así, la sede central vio barro en sus botas y dio por sentado que se trataba de una tontería en lugar de supervivencia. El resentimiento no vino del enemigo, vino desde los asientos del balcón. El punto de inflexión llegó después de una serie de rápidas victorias tácticas que hicieron de Allen algo peor que controvertido. Visible. Una vez que un comandante se hace visible, los comandantes rivales comienzan a imaginar que ellos podría haberlo logrado si se le hubiera dado esa atención. Uno en particular, un general de alto rango del ejército que nunca le había perdonado la reputación de inconformista a Allen, comenzó a acechar sus éxitos desde lejos, no para emularlos, sino para anotarlos como munición. Se redactaron informes. El lenguaje se agudizó. No se trata de batallas, sino de estilo. Las críticas se concretaron en 3 acusaciones reiteradas: él dirige por personalidad, no por protocolo. Sus tropas le obedecen a él, no a la institución. Arriesga la disciplina a largo plazo a cambio de una efectividad en el combate a corto plazo. Observemos algo: ninguna de estas quejas afirmaba que estaba perdiendo la guerra. Afirmaron que estaba ganando incorrectamente. Y aquí es donde el precio del éxito se vuelve letal. Cuando superas a un sistema basado en la jerarquía, el sistema no te celebra, sino que se mueve hacia ti y borrar tú. Dentro de su propio cuartel general, algunos oficiales discutían en voz baja si Allen representaba un precedente peligroso. ¿Un precedente para qué exactamente? ¿Para comandantes que confían en sus hombres? ¿Para infantería que piensa más como cazadores que como elementos de desfile? ¿Para oficiales subalternos empoderados en lugar de microgestionados? Allen aún no lo sabía, pero sus victorias ya habían formado su acusación. El campo de batalla no lo derribaría. La política lo haría. Y aquí reside la ironía central: los alemanes temían a Allen porque era impredecible. Algunos generales estadounidenses le temían por la misma razón, pero con un motivo diferente. El enemigo temía perder terreno. La institución temía perder el control. A medida que la campaña del norte de África se adentraba en su fase decisiva, Allen sentía cómo la presión aumentaba.
Algunas noches, miraba fijamente el techo de lona de su tienda de campaña, preguntándose qué amenaza atacaría primero, la artillería frente a él o el papeleo a sus espaldas. ¿Era posible ganar demasiado bien? ¿Podría el éxito convertirse en un arma vuelta hacia atrás? No tenía respuesta. Pero Washington ya estaba elaborando una. Porque una vez que Túnez terminara, una vez que el impulso exigiera nuevas opciones de liderazgo, el ejército tendría que decidir, recompensar al rebelde que obtuvo resultados o eliminar al hombre que demostró que las reglas estaban obsoletas. Y la verdad más dolorosa de todas comenzaba a salir a la superficie: no lo odiaron porque fracasó. Lo odiaban porque tuvo éxito sin su permiso. La tormenta ya no estaba en el horizonte. Caminaba directamente hacia él. Si el ejército estaba tratando de contener a Allen, el destino le entregó al único hombre en toda la cadena de mando que rechazado para contener cualquier cosa: General George S. Patton. Donde la burocracia veía un inadaptado, Patton veía munición. No un lastre, sino una ojiva sin explotar. Cuando Patton observó por primera vez la división de Allen en el campo, no vio descuido. Vio lo que, verdadera valentía parecía. Vio infantería que no esperaba permiso para sobrevivir. Soldados que se movían como si la vacilación fuera una traición. Hombres que luchaban como si ya hubieran visto el interior de sus propias tumbas y hubieran decidido seguir adelante. De todos modos, Patton no solo entendía a Allen, sino que, y conocido a él, compartían el mismo pecado. Fueron construidos para la guerra en un ejército todavía atormentado por el decoro de tiempos de paz. Patton, a diferencia de los críticos de escritorio, no temía a los subordinados testarudos. El usado no quería una sala llena de aduladores puliendo insignias. Quería lobos capaces de destrozar el flanco del enemigo antes de que éste viera siquiera de dónde venía la sangre. Para Patton, Allen no era rebelde. Era potencial sin límites desde su primer encuentro en el campo de batalla. Los testigos dijeron que el tono era diferente, no frío ni ceremonial, sino eléctrico, como dos depredadores que se olfatean y marcan silenciosamente al otro como no presa. Patton le dijo más tarde a otro oficial, en voz baja pero con intención: Allen es el único comandante de infantería cuyos hombres luchan tan rápido como se mueven mis tanques. Para un general famoso por su velocidad, ese era el mayor elogio que un cerebro humano podía emitir. A medida que la campaña se intensificaba, Patton empezó a asignarle a Allen tareas más difíciles, no para castigarlo, sino para convertirlo en un arma. Le dio la libertad operativa que a otros comandantes se les negaba. En la lógica de la guerra, Patton apostaba fichas que el resto del ejército desconocía. Mientras tanto, para el cuartel general, parecía una locura: dos comandantes impredecibles alimentando mutuamente su agresión. Pero en el terreno, parecía un progreso. Se formó un patrón, donde Patton martillaba, Allen perforaba. Patton rompió el frente. Allen se deslizó hacia la brecha. Este doble ritmo, martillazo y fuego salvaje, aturdió al mando del eje. La inteligencia obtenida después de la guerra mostró que los oficiales del Estado Mayor alemán creían que Estados Unidos había desarrollado una nueva doctrina táctica de infantería de choque. Y también tenían un nombre para ella: los perros de ataque, los perros de ataque. No sabían que no era doctrina. Era solo Terry Allen. Un informe posterior a la acción de la inteligencia alemana se quejaba de que los estadounidenses tienen un comandante demonio que no pierde el tiempo y ataca como una manada. Imagine ser tan eficaz que su enemigo asuma que debe ser una innovación diseñada en un laboratorio de doctrina, no un simple inadaptado que transforma el instinto en estrategia. Pero cuanto más éxito tenía Allen bajo el escudo de Patton, más alarmados se sentían los tradicionalistas. No estaban viendo las batallas, estaban viendo su influencia. Cuando un oficial se convierte en modelo, otros empiezan a copiarlo. Y copiar a un hereje significa que la ortodoxia está muriendo. La verdadera amenaza no era Allen en sí mismo, era el clon de Allen en el que alguien más podría convertirse. Patton percibió un cambio de humor. Podía sentir cómo el mando apretaba el puño, buscando un tecnicismo, esperando el momento para atacar. Por eso aceleró el paso de Allen. Usa el fuego salvaje antes de que llueva. Su última gran campaña juntos se convirtió en la prueba de todo lo que sus críticos temían. Cuando Allen se vio libre de maniobras, sus hombres no solo actuaron, sino que se convirtieron en el arma contundente que rompió la resistencia alemana en zonas donde otras divisiones estadounidenses se estancaron.
Los informes muestran que, en múltiples enfrentamientos, su infantería avanzó más rápido que las unidades blindadas asignadas para apoyarla. Que la infantería superara a los tanques en velocidad debería haber sido imposible. Pero la imposibilidad es lo que sucede cuando la doctrina es reemplazada por el instinto. Aún así, la guerra tiene dos libros de contabilidad, las victorias en el campo de batalla, y la política en las sombras. Patton podía proteger a Allen de los burócratas, pero solo mientras el alto mando le permitiera un respiro. Cada éxito aumentaba su eficacia, y se pintó un blanco más grande en la espalda. El tiempo corría. Incluso algunos de los compañeros de Allen, hombres que admiraban sus resultados, comenzaron a temer su sombra. Se preguntaban, si esta forma de actuar inconformista se convierte en la norma, ¿qué pasará con los oficiales que ascendieron siguiendo las reglas como si fueran una escalera? Allen no era solo una amenaza para su récord. Era una amenaza para ellos identidad. Porque si Allen era el futuro, entonces ellos ya eran el pasado. El clímax de su ascenso no se produjo en una sola ubicación geográfica, sino en un solo reconocimiento. Patton depositó su fe en Allen públicamente. No en silencio. No discretamente en público, y una vez que Patton te apoya, no solo ganas peso en el campo de batalla, sino que ganas gravedad política. Fue en ese momento cuando el ejército llegó a una silenciosa bifurcación en el camino, o bien elevar al rebelde, o comenzar la lenta orquestación para eliminarlo. Eligieron la segunda. Pero antes de que pudieran derribarlo, Allen lanzaría una última oleada de resultados, tan dramáticos, tan tácticamente innegables, que incluso décadas después, los historiadores militares todavía lo describen como el momento en que Patton creó un monstruo que el ejército no pudo volver a embotellar. Porque Allen había demostrado algo aterrador para la tradición. Un comandante no necesita ceremonia para crear asesinos. Necesita confianza, velocidad y una razón para actuar primero. La guerra estaba a punto de dar un giro, pero no en la dirección que sus enemigos esperaban. Pronto, el campo de batalla lo coronaría más rápido de lo que el ejército podría enterrarlo. Y eso forzó a que saliera a la superficie una nueva e incómoda pregunta. Si un hombre se vuelve demasiado eficaz para controlarlo, ¿el ejército elige la victoria o la obediencia? Terry Allen no perdió el mando porque falló. Lo perdió porque ganó sin arrodillarse. Cuando los cañones se enfriaron y las líneas se estabilizaron, el alto mando finalmente actuó. Oficialmente, Allen fue rotado, una expresión estéril que se usa cuando el ejército busca un cambio sin admitir un motivo. Pero todos los allegados al combate sabían la verdad. No podían controlarlo en la guerra y temían en qué se convertiría tras la victoria. La institución quería el reconocimiento por haberlo producido, no pruebas de que, intentó enterrarlo antes de que la guerra le diera la razón. Así que reescribieron el motivo. Lenguaje suave. Fraseo limpio. Camuflaje de papel. La historia lo llamaría más tarde, reemplazo por razones de disciplina. Pero los soldados en el terreno dijeron algo mucho más simple, se llevaron al único comandante que nos conocía. Esa herida fue más profunda de lo que Washington jamás calculó. Cuando Allen fue destituido, muchos de sus soldados de infantería no saludaron, se lamentaron. No se sintieron aliviados, ni corregidos, ni regresados a la línea. Se sintieron abandonados por el sistema que les había arrebatado su coraje y luego castigó al hombre que lo forjó. Los veteranos recordaron el día en que se fue con más claridad que algunas batallas. Uno dijo, se sintió como si alguien le hubiera dado una patada en la columna vertebral a la división. Ese es el tipo de lealtad que no se puede crear manualmente. Cuando Patton se enteró de la decisión, no gritó, sino que se enfureció. Comprendió al instante lo que había sucedido, el ejército estaba más seguro sin Allen. No porque pusiera en peligro a los hombres, sino porque ponía en peligro la jerarquía que definía a los oficiales como ornamentales primero y letales después. Tras su destitución, se desató una campaña silenciosa, no de destrucción, sino de contención. Allen no fue borrado. Eso suscitaría preguntas. Él fue encogido, sus logros fueron replanteados como coyunturales. Sus instintos, descritos como una anomalía en tiempos de guerra. Su genio táctico, desestimado como carisma. Así es como las instituciones entierran una leyenda mientras pretenden preservarla, no atacan la historia. La silencian porque detrás de él. Pero la memoria es obstinada en los hombres que sobrevivieron gracias a ti.
Allen siguió siendo un mito susurrado con más vehemencia de la que se le dio crédito formalmente. Y los mitos siempre sobreviven al papeleo. Al terminar la guerra, surgió otra ironía, las mismas tácticas que Allen empleaba, ritmo rápido, infantería reforzada, iniciativa avanzada, volvieron a la doctrina discretamente con nuevos nombres. Ya no eran imprudentes. Ahora eran modernas. Pero el nombre que se les atribuía no era el suyo. El ejército conservó el plano. Simplemente omitieron la firma. Entonces, ¿cuál fue su verdadero legado? No medallas, aunque las ganó. No fueron titulares, aunque los merecía. Fue prueba que la moral es un arma. Que el instinto es la infraestructura. Que el respeto es más fuerte que la obediencia. Y que un comandante puede ser temido por el enemigo precisamente porque es amado por sus hombres. Esa fórmula asustó al ejército más que cualquier asalto alemán jamás podría hacerlo. Porque si cada comandante actuara de esa manera, sería el sistema el que tendría que cambiar, no los hombres. La historia de Terry Allen no es la de un rebelde que rompió las reglas por pura emoción. Es la de un hombre que vio que la próxima guerra exigiría lobos, y la institución seguía criando caballos de desfile. Por eso la historia ha intentado reducirlo a una figura más pequeña, no porque no fuera importante, pero porque demostró que el sistema estaba equivocado demasiado pronto. Y aún así, persistió. Pregúntenle a los antiguos soldados de infantería quiénes eran importantes. Nombran a los burócratas. Nombran a Allen. El mundo recuerda a los generales refinados. Los soldados recuerdan al comandante que se quedó en el barro, con a ellos. El legado no es lo que queda impreso en la doctrina. El legado es a quien los hombres eligen seguir cuando nadie los mira. Incluso hoy, el liderazgo de combate moderno lo evoca. El ejército de los Estados Unidos enseña la iniciativa descentralizada como principio, el mismo instinto que Allen enseñaba antes de que existiera la doctrina. Pero su nombre es una nota a pie de página, cuando debería ser un capítulo. ¿Y entonces qué queda de él ahora? Una pregunta, de esas que nunca dejan de arder. ¿Qué hubiera pasado si el ejército hubiera abrazado a Terry Allen en lugar de restringirlo? ¿Cuántas guerras podrían haber terminado más rápido? ¿Cuántos oficiales jóvenes habrían aprendido valentía en lugar de pulir? Era un hombre adelantado a su siglo, castigado por llegar antes de tiempo. Y es por eso que su historia importa, porque nos obliga a preguntarnos algo incómodo sobre las instituciones. No solo sobre los ejércitos, ¿recompensan la excelencia? ¿O solo cumplimiento? El destino de Allen dio una respuesta brutal: cuando un sistema teme una verdad, no la debate. Entierra al hombre que la demuestra. Pero la historia tiene una memoria más larga que la burocracia. El tiempo siempre desentierra los cadáveres que el archivador intentó ocultar. Y Terry Allen es uno de ellos. Estuvo a punto de ser dado de baja antes de poder ver una guerra real. Luego se convirtió en el comandante a quien incluso el enemigo aprendió a temer. El ejército intentó reducirlo. Pero las leyendas no se encogen. Ellos esperan. Algunos comandantes son recordados por sus medallas. A Terry Allen se le recuerda por los hombres que lo habrían seguido al infierno sin mirar atrás. Si quieres más historias de guerreros que los libros de texto intentaron borrar, quédate en este canal. La próxima leyenda ya acecha en las sombras.